pero si no sé de marketing y digo, pues lee un pinche libro, güey. O sea, si eres el dueño de negocio, no me jodas que eres el CEO y no sabes de marketing. O sea, eso es inadmisible y incluso Steve Jobs al principio no sabía nada de marketing. Uno de sus primeros inversionistas fue su mentor en temas de marketing y entonces ahí entendió el valor de crear una marca, el valor de escuchar a tus clientes, el valor de vender un producto con una narrativa, ¿no? Entonces, Hola, hola. Hoy tenemos por aquí a Robbie Peña Castro, fundador de Lead Sales. Yo personalmente lo admiro mucho, he visto su trabajo de cerca y realmente yo creo que es una de las startups que va a crecer más aceleradamente en la TAM y que tiene una posibilidad de escalar increíble. Y adicional me encanta el mindset de Robbie, así que estoy muy feliz de tenerte por aquí, Robbie. Qué gusto, en realidad. Entonces, bienvenido a muchísimas este gracias, espacio. Dani. Un Eh, placer estar por acá, en Sabadito. Literalmente, para que vean que uno saca tiempo, no es que le sobra. Robbie, Está para la gente que no conoce qué es Lead Sales, yo quiero que nos cuentes qué es, pero con el insight de cómo empezó. Un poco el problema que tú identificaste y cuéntanos ahora qué hace Lead Sales y a qué mercado atiende. buenísimo. Pues esencialmente, o sea, súper sencillo, peras y manzanas. Leads, lo que hacemos es ayudar a empresas a vender más a través del comercio conversacional con una plataforma que te ayuda a organizar y pasar de una lista infinita que sería como tu inbox de WhatsApp a organizarlo en columnas como si fuera Excel para tener esa visibilidad de procesos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Porque lo hicimos para una empresa familiar que teníamos el problema de que nos llegaban muchos WhatsApps, ¿no? Y no nos dábamos abasto. Entonces, mi hermano se acerca a mí y en ese entonces, te estoy hablando de 2019, me dice, oye, bro, tú que trabajas en Google, pues no tienes alguna solución que nos ayude para esto. Y le digo, no, porque yo trabajo en Google, eso es Facebook. Y ya también dentro de mi rol en Google Ads, muchos de mis clientes también tenían ese problema, ¿no? Y yo vi esta tendencia a partir de 2019 de cómo las empresas migraban de el típico formulario, ¿no? Que llegara a tu landing page, a llenar un formulario a, oye, Robbie, ¿me puedes dirigir mejor las conversiones hacia WhatsApp? Y ahí es donde, pues, como que todo me hacía sentido. Y le dije a mi hermano que, pues, yo creía que no era algo tan nuevo, ¿no? Seguramente ya había un software. Y cuando salimos a buscar al mercado, pues algún software que resolviera este problema, nos dimos cuenta que no había una solución ad hoc a las pymes. Había mucha solución enterprise, pero ninguna sencilla y decimos plug and play para que nada más te conectaras y listo, ya estás, ¿no? Todas eran muy caras. Y de ahí fue que dijimos, bueno, si hacemos esto y lo conectamos con WhatsApp Web, pues puede jalar y efectivamente logramos hacer como ahí el mínimo producto viable. Y, y esto fue a finales de 2019. Vimos cómo crecieron nuestras ventas y en pandemia fue donde se nos abrió pues, la mente y la oportunidad de no solamente ser una herramienta para gestionar los WhatsApp, sino también para atender de manera remota el WhatsApp, porque antes no podías tú conectar WhatsApp a múltiples dispositivos. Entonces esa era la premisa y cuando se da la pandemia, pues también la idea era que lo conectaras a una computadora y pudieras tener a varias personas atendiendo el mismo número desde sus computadoras. Ya no estarse pasando ahora sí que, y era muy común, ¿no? De que, bueno, te toca a ti el fin de semana y llévate el teléfono para que puedas atender a los clientes, ¿no? Entonces, eso es resumido cómo comenzó Litsense y pues aquí seguimos. Oye, eso es muy real. O sea, hay varios insights. Algo que me gusta de la historia y que creo que se conecta con varias historias de personas que crean startups es, tú partes de un insight que ganaste por estar cerca del problema desde algún punto de vista, ¿no? Y por lo que nos Ujú. cuentas, tú estuviste cerca porque estabas, bueno, trabajando con clientes que usaban soluciones de marketing digital para conseguir clientes y los querían enviar a un lugar donde pudieran interactuar, es decir, WhatsApp. Y por otro lado, esto familiar que tenía en esta empresa y necesitaban algo, pero no se ajustaba nada exactamente a sus necesidades. Yo quiero salir de una duda y es, ¿esa primera versión la armaste tú o te trajiste a alguien para que te armara esa primera versión de lo que fue Lead Sales para responder? Esa primera versión la armamos trayendo a gente que ya sabía hacer, pues,
programas sólidos, ¿no? O sea, yo le sé dos, tres a la parte del front, pero nunca fui prodigio. Yo no estudié ciencias computacionales y entonces primero lo hicimos con desarrolladores porque justo, o sea, yo lo que hice en principio fue fondear todo con mi sueldo de Google. Entonces yo traía esta idea y la fuimos armando, pero con mi sueldo me alcanzaba para pagar desarrolladores que estuvieran en la carrera y pues de ahí, fue que fuimos avanzando. Y me encanta esto segundo que dices, es porque también hay muchas narrativas de, no, tú tienes que empezar all in, ¿no? Como de una con tu proyecto y tienes que ir all in. Y me encanta que parte de la validación del concepto en realidad la hiciste en paralelo, incluso pudiendo dar de tus propios recursos para que eso arranque, porque a veces pasan meses sin que tú tengas un producto inicial, porque tienes que armarlo primero, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo armo esa versión inicial? Sacar los recursos, si lo vas a empezar con tu propio dinero, y también poder tener un trabajo que te ayude a hacerlo sin la presión de depender de que eso factures el momento uno, ¿no? Eso que nos puedes Total. compartir como de ese insight desde atrás, como cómo lo estabas pensando en ese momento. Que lo acabo de escuchar ahora que estaba viendo un reel de que pues, los mejores emprendedores realmente son aquellos que, no los que empiezan de cero, sino los que incluso trabajan en paralelo, ¿no? Porque ese tipo de emprendedor es el que reduce el riesgo. O sea, y en una empresa cuando tú reduces el riesgo, tienes más probabilidades de tener éxito, ¿no? Y creo que es muy diferente a cómo se vende, ¿no? De lánzate y a ver qué sale, porque la probabilidad de fallo ahí es bastante alta, ¿no? Entonces, pues yo lo pensaba así, yo realmente en su momento lo vi como un side business, o sea, realmente yo al principio era como, bueno, pues aquí puedo generar dinerito, ¿no? Pero pues voy a seguir trabajando en Google porque estoy en el trabajo de mis sueños. Y a medida que fue creciendo, fue donde dije, no, ¿sabes qué? Esto ya se volvió algo grande, ¿no? Y hay una buena oportunidad y mi razonamiento al salir de Google en 2021 fue, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, tenía 26 años, ¿no? Y dije, pues, a ver, si algo falla y nos morimos en un año, 2 años, pues no pasa nada, seguro aprendo mucho y después me puedo regresar a trabajar a Google, si se puede, o cualquier otra empresa, ¿no? De tecnología. Entonces, como que ese fue mi proceso de análisis y de ahí, pues, seguimos. Y más bien, fíjate qué curioso, yo en esos momentos yo pensaba, pues, ¿por qué me voy a salir? Porque si ahorita lo puedo manejar así, pues me voy a quedar sin cosas que hacer, ¿no? A veces como que te vendes esas ideas y obviamente no, o sea, obviamente había mucho que hacer y más de lo que yo podía visualizar porque pues lo hacía con el poco tiempo que me quedaba disponible terminando mi trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces ahí es donde me empecé a dar cuenta de las limitaciones, oye, si quieres hacer una empresa de tecnología, te tienes que ir por la puerta grande del levantamiento de capital, sobre todo porque en 2021 fue el auge de tecnología, donde muchas startups levantaron cantidades astronómicas de dinero y estaban ofreciendo sueldos también súper inflados y pues no podíamos competir. Entonces ahí fue donde dijimos, pues tenemos que ver la forma de nosotros meternos por esta vía del venture capital y así fue. Y aquí contexto para los que no saben, Robbie inició Bootstrap, como nos acaba de contar, pero él ha ido levantando una ronda de inversión y también incluso apareció en Shark Tank, que de hecho tienen a Brian Rickward en el equipo, ¿no? De Lead Sales ahí como inversionista, me encanta. Y un poco algo que me encanta de la mentalidad de Robbie es, él empieza con lo que tiene, pero tiene una visión de crecimiento ambiciosa igual, ¿no? Y es también desde la TAM podemos crear tecnología para el mundo. Y yo sé que, por ejemplo, Robbie tiene planes de expansión a otros países. Bueno, en la TAM ya están todos los países de hispanohablantes y Brasil está en el radar también para expansión, pero incluso sé que estaban pensando algo para irse a Singapur, si no me equivoco, Robbie, corrígeme ahí. Pues realmente es cualquier mercado donde WhatsApp esté presente y donde la barrera de entrada no sea tan compleja, ¿no? O sea, un Brasil, pues tenías que adaptarte al portugués y así, pero también veíamos que si estamos teniendo tracción en Estados Unidos,
o, por ejemplo, Singapur es un país donde todo el business se mueve en inglés, entonces realmente no nos mueve mucho, no tenemos que aprender chino mandarín. Entonces también son ideas, ¿no? De, pues, oye, podemos ir destapando un poquito de crecimiento aquí y allá, ¿no? Que, que muchas veces, o sea, la gente cuando me escucha dice, pero Robbie, te vas a diluir, you're going to spread too thin, ¿no? O sea, te vas a volver loco. Y es como, a ver, es que no yo lo veo estratégico, yo calculo el riesgo y no es como que, ya all in y ya me voy a armar un equipo de 50 personas en Brasil. No, voy a empezar como lo he hecho siempre de unas campañitas y ir generando tracción e ir validando si hace sentido, ¿no? Y solito eso te lo va a ir dictando en medida de que puedas conseguir leads baratos y que esos leads los puedas convertir a clientes y que esos clientes en el mercado en el que estás le ven valor al producto igual como lo tenemos, ¿no? Porque luego también cada mercado requiere cosas distintas y si es demasiada la demanda y nos empieza a pedir cosas nuevas, pues bueno, ahí ya analizamos si vale la pena seguirle invirtiendo aún más, pero lo veo muy como estratégico, ¿no? No es de, ya me voy a aventar a Brasil y me voy a destapar y voy a gastar a ver hasta si pega, ¿no? Entonces, pero sí, la tirada es cómo podemos crecer a nivel global, ¿no? Primero, obviamente, Latinoamérica, pero sin dejar de vista que lo que tenemos entre manos es una oportunidad enorme, ¿no? Y siempre lo veo así, ¿no? Hoy 2024, febrero, marzo, estamos con casi 2,000 clientes en 20 países, pero pues 2,000 clientes de 60 millones de pymes, tan solo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no es ni el 1%. Entonces, por eso sí lo veo de esa manera, de ese tamaño, la oportunidad, que incluso, o sea, ya no es loco cuando yo digo que podemos convertirnos en la empresa de tecnología más grande de México. No me suena descabellado decirlo, porque ni siquiera tengo que ir a muchísimos. O sea, solamente con 10,000 empresas podríamos estar facturando $1,000,000 al mes con márgenes de lo que es el software como servicio, ¿no? Márgenes de arriba del 80%. Entonces eso también Totalmente. se vuelve súper interesante. Y que ustedes en su modelo de monetización pueden cobrar por dispositivo conectado, número, no sé, de teléfono, y ustedes pueden escalar tanto con los clientes existentes, el valor del cliente en el tiempo, el lifetime value del usuario, pero también lo pueden hacer abarcando un nuevo mercado. Entonces la posibilidad de expansión en realidad es muy buena. Y dando un paso atrás, Robbie, quiero que hablemos sobre cómo pasaste de 0 a 1. Es decir, ya sé que tuviste tu primer cliente in-house, es decir, tenías un caso de uso interno que te ayudó también a construir la primera solución, que eso me parece súper valioso porque le construyes teniendo un cliente en mente. O sea, no es algo abstracto, sino que tienes un caso de uso. Ujú. Pero ¿cómo fue pasar de listo, tengo este caso de uso familiar a voy a conseguir mis primeros 100 clientes? ¿Cómo lo hiciste y cómo fue ese proceso de arrancar? Realmente fue muy empírico, fue algo de, a ver, si esto está funcionando, ¿cómo puedo alcanzar a más personas, ¿no? Y yo lo pensaba como, bueno, ¿qué es lo que estoy resolviendo? Y voy a comunicar eso, que en un principio nosotros creíamos que la parte fundamental era tener muchas personas atendiendo un mismo número de WhatsApp, o sea, creíamos que eso era lo wow, ¿no? Entonces, salimos hacia el mercado con unas campañas, con unas imágenes, o sea, en principio no usamos ni siquiera video, era imágenes, gestiona tu WhatsApp con múltiples usuarios, ¿no? WhatsApp multiagente, eran como nuestros primeros paid ads, ¿no? Y lo sacamos en Facebook primariamente, ¿no? Porque curioso, aunque yo trabajaba en Google, yo sabía que Google era una estrategia eh, más costosa y también era cuando ya estabas un poco más establecido y tenías un poco más de capital. En cambio, Facebook con $10 diarios podías hacer maravillas y puedes generar leads a un muy bajo costo, ¿no? Entonces, yo me fui por ese lado y tácticamente lo que le puedes sacar provecho es que en Facebook puedes hacer tú una segmentación por administradores de páginas de Facebook de negocio. Entonces era como, oye, pues si aquí le puedo llegar directito a esa persona, al final de cuentas, quien sea administrador de una página de negocio de Facebook, pues es el tomador de decisión. Entonces hicimos ese tipo de campañas y al principio, como no había tanta competencia y menos en 2020 porque todo el mundo estaba tronando negocios, ¿no? Y así, eh, esas campañas nos empezaron a generar leads por 5 pesos. O sea, estás hablando ni siquiera de $1, o sea, estás hablando de centavos de dólar y era muy eficiente en ese entonces generar
estos leads. Y al momento de que sacamos las campañas, el día número 1, día que conseguimos nuestro primer cliente. Entonces, fue una validación muy rápida y más también porque nosotros siempre fue, pues, o sea, no había opción de, a ver, démoselo a 100 personas gratis y a ver si nos pagan, ¿no? O sea, era como, no, o sea, estos tienen que ser un negocio desde el día 1 y yo le estoy metiendo dinero a las campañas de publicidad. O sea, yo me endeudé el primer año de Licios, yo me endeudé con más de, más de $10,000, en mis tarjetas de crédito. Entonces, obviamente no iba a pasar que diéramos el software de manera gratuita. Claro, desde el primer día era bueno, y también validar de una vez si la gente está dispuesta, ¿no? Porque interés puede haber, como suena muy bien el planteamiento que, o la imagen o el centralizar todo, pero ¿qué tan estoy dispuesto a pagar? Es la primera pregunta que uno tiene cuando lanza. Me encanta el insight que diste de que la segmentación te hizo mucho sentido porque era, yo puedo llegar de una vez al tipo de personas que usarían una solución como esta, que son dueños de negocio. Eso me encantó porque es un detalle. Yo creo que en esos detalles está la ejecución correcta también, porque uno podría segmentar abierto y gastar mucho más y tener menos resultados, pero tú estabas yendo de una vez como a una audiencia que más o menos podías saber que estaba calificada, ¿no? Entonces, para Sí. resumir, lo primero que tú hiciste para tus primeros 100 clientes fue campaña de anuncios en Facebook Ads y ellos llegaban directamente a WhatsApp o tenías una página, ¿cómo lo armaste inicialmente? O No, sea, no, curiosamente nosotros, o sea, como no había un flujo de pagos todavía en la plataforma, pues obviamente nosotros teníamos que recibirlo y nosotros le creábamos la cuenta manualmente, le enviamos el link de pago porque inicialmente lo hacíamos con PayPal, ¿no? Y entonces le enviamos el link por PayPal, nos pagaba y era como, listo, ya tengo tu cuenta, ¿no? Entonces, también era chistoso porque el pain era tan grande, pero ese flujo, si tú me lo dices hoy, es como, no, oye, pero ¿por qué no lo puedo pagar yo en la plataforma? ¿Sabes? Esos eran nuestros early adopters que como necesitaban algo así y o sea, cuando veían la página web, veían el video de demostración, que no, es que esto es, y aunque sea raro, aunque se vea como raro que me mandes un link y te pago y después tú me creas la cuenta, pues, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces así fue y, y funcionó, ¿no? O sea, funcionó y desde día 1 con clientes que te estuvieran pagando los $83.99 que a la fecha seguimos cobrando. oye, o sea, desde el primer día cobraban $83, desde esa primera versión de Sí, Leads. es Eso me correcto. encanta. O sea, porque me estás diciendo que ni siquiera tenías una experiencia de pago completa, digamos, smooth para el usuario final. Y el dolor era tan grande que la gente igual estaba dispuesta a pagarte los $83, que aquí en la TAM, $83 Sí, para un software que solamente te ayuda a responder, puede parecer mucho si el dolor no fuera tan grande para las personas, ¿no? Porque aquí incluso ujú, invertir $20 en una SaaS, en un software digital, a muchas empresas les duele demasiado, ¿no? Y sobre todo pyme. sí, Entonces, me total. encanta. ¿Cómo pusieron ese primer pricing? O sea, debe ser muy también empírico, pero ¿cómo pensaste en por qué no 50 o no 100? O sea, ¿por qué $80? Fue parte colectiva, un benchmark y otra parte de un libro que me gusta mucho que se llama Never Split the Difference. Ujú. Em, Colectivamente lo que vimos en el benchmark era, no queríamos ser el más barato porque entre más barato de tu producto, peores clientes atraes. Son los clientes que más te exigen, ¿no? Porque son para ellos $20 es como si pierden la renta de la casa, ¿no? Entonces realmente no queríamos eso, pero tampoco queríamos ponernos en el lugar de el software más caro, porque también siendo el más caro, pues tendrías que tener el mejor software, ¿no? Entonces sabíamos que seguíamos siendo un MVP y dijimos, bueno, ¿dónde está el intermedio? Y el intermedio también de este libro de Never Split the Difference te enseña que hay tácticas psicológicas dentro de los pricings, que si tú das un número redondo o si das el típico $99, ¿no? Siempre das espacio a que, oye, pues obviamente se puede negociar o obviamente hay descuento, ¿no? Pero en el momento en el que tú pones un precio que no tiene, o sea, es impar, ¿no? Y es como extraño y es como muy atípico. Ahí fue como, pues 83.99, me suena a que podemos hacerlo, ¿no? Y también se basó mucho en cuánto nosotros estábamos gastando, este, al usarlo con la empresa familiar. O sea, también ahí vino ese benchmark de decir, a ver,
pues si a mí me cuesta más o menos, en ese entonces nos costaba como $35 gestionar una sola cuenta, era como, bueno, pues jodido, jodido, lo tengo que cobrar en 35. De ahí arriba, pues cuánto margen, ¿no? Y también lo que veíamos era, pues los márgenes de un SaaS están entre 70, 80 hasta 90%, ¿no? Entonces fue bueno, de esos 35, súbele un margen, más o menos, era la lógica que seguimos y decidimos irnos por los 83.99. Y sí, efectivamente, como que mucha gente como que le decías 83, como que es un número que jamás lo ves en ningún lado, como que no te suena, dices, está calculado. Bueno, son 83, listo, los pago. Como que Suena que no, tiene el cerebro sentido. no lo, sí, suena que tiene sentido y entonces nunca, o sea, obviamente sí hubo descuentos, ¿no? Con varias personas que decían que era muy caro y en ese entonces, o sea, nuestra regla era, mientras no lo vendamos abajo de $35, no hay pedo. O sea, tú dale, porque lo que también necesitábamos mucho era validar, ver qué otras cosas nos faltaban, ver si hacía sentido, ¿no? Y justo, o sea, a la fecha tenemos clientes que llevan desde 2020 con nosotros y que tenían de ese momento algún descuento del 50 o del 60%, ¿no? Entonces, pues así fue como surgió la lógica detrás del precio. Y creo que aquí hay dos joyas. Uno, eso que mencionaste de, en realidad, si cobras muy económico, no vas a traer clientes que de pronto son los más exigentes, los menos rentables y los que más te van a Ujú, dar ansiedad en el proceso de crear algo porque igual tienes que estar probando muchas cosas y atreverse uno a, desde el inicio, no poner por debajo de lo que vale e incluso irse por encima. Y si el mercado está dispuesto a pagarte ese valor, es porque la solución le está sumando más de lo que sí, le estás cobrando, ¿no? Porque nadie va a comprar un software que no le sirve o que no le devuelve ese retorno de la inversión de lo que estaba pagando, ¿no? Y eso es muy rápido que te vas a dar cuenta también si definitivamente no vale. Entonces, ese me encantó. Y la segunda es lo de Never Split the Difference. A mí me encanta ese libro de Chris Voss. O sea, de hecho es uno de mis libros preferidos en términos de, sí, como términos, temas psicológicos, slash ventas. O sea, porque siento que tiene muchos ujú, insights del FBI, bueno, de todo lo que hacía haciendo profiling de criminales, sí, negociaciones. De verdad es increíble, se los recomiendo si no lo han leído. Y me encanta cómo aplicaste un concepto, porque creo que mucha gente lee, 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 pero llévalo a la acción. Y me encanta cómo lo pensaste en el pricing de, no voy a poner un número par cerrado como $20. 80 no, es sí, sí, 83.99. Esto está calculado y suena profesional. Esta gente sabe lo que está exacto. en el precio. Entonces, me encantó cómo lo trajiste en la aplicación y creo que esto ya se lo pueden llevar a accionarlo. Es prueben cosas que tengan un insight o una hipótesis que surjan de algún argumento que tengan, pero pruébenlo. O sea, y si les funciona, sigan hacia adelante. Entonces, un poquito, Robbie, para cerrar esta primera sección, aunque mezclamos adquisición, monetización, ahí hablamos de dos temas, es para ti el tema de aprendizaje sobre canales. Sé que en Lead Sales también han hecho esfuerzos orgánicos y han testeado otros Ujú. canales. ¿Qué aprendizajes tienes para las personas que también de pronto están apenas empezando a definirse por un canal, como probando y apostando por un canal, y luego en el tema Ujú. de diversificarse, ¿no? ¿Qué aprendizajes tienes que puedas compartir, así con insights concretos como los que ya nos diste? Pues, a ver, creo que, o sea, lo más lógico siempre es salir a vender, pero yo desde que trabajé en la startup de mi socio David y que entré a este mundo del SaaS, ¿no? Y de pymes, ¿no? Eh, yo adopté muy rápido la filosofía de HubSpot, de inbound marketing. Desde que empezamos Lead Sales, yo ya tenía la idea de vamos a crear contenido, porque eso no es algo que se posicione de la noche a la mañana, es algo que vas generando y eso pues se va quedando ahí, pero se va posicionando y te va generando como liderazgo de opinión, ¿no? Entonces, también, desde el día uno era, pues, ¿qué es lo más rápido que nos puede dar acceso a los clientes? Bueno, si generamos campañas, ¿no? Porque el hecho de que el cliente llegue a ti valida que el problema que estás resolviendo vale la pena y que ahí hay afuera gente interesada, porque es muchísimo más difícil y más decepcionante el ir tocando puerta de, oye, tengo esto, ¿lo quieres? No, no, gracias. Porque es alguien que no, o sea, no sabe realmente, es muy difícil ese approach de nada más tocar la puerta y decir, oye, tengo esto, ¿lo quieres? Creo que eso es completamente distinto a lo que nosotros inicialmente pensamos. Creo que el outbound no es para mí porque
pues, también genera mucha decepción el que estés tocando puertas y digas, oye, tengo esto, ¿no? Y la gente es como, gracias, pero no lo necesito, no me importa. O ahorita no, ¿sabes? Y eso en mi cabeza era como, no, no voy a hacer eso porque pues qué flojera estarle ahí tocando puertas a todo el mundo a ver si quieren lo que tengo. Prefiero ver si allá afuera hay gente que ya tiene el problema y simplemente con decírselos, ellos vienen a mí. Y la forma más rápida en principio era haciendo campañas de publicidad, ¿no? O sea, para que la gente llenara un formulario con demostrando el interés, ¿no? Y ya nosotros los contactamos, hey, gracias, vimos que estás interesado, déjame te cuento sobre lead sales, pero ya es alguien que ya abrió la puerta primero, ¿sabes? Entonces eso nos funcionó, pero al mismo tiempo, yo desde el día uno dije, vamos a hacer blogs, vamos a hacer videos en YouTube y vamos a hablar de esto constantemente y solito se va a ir posicionando, ¿no? El cómo abrir WhatsApp web en múltiples computadoras, cómo tener varias personas atendiendo un mismo número de WhatsApp, cómo organizar mejor mi WhatsApp, ¿no? Todo eso lo fuimos haciendo en blogs, lo fuimos haciendo en videos de YouTube, ¿no? Y solito se empezó a posicionar a medida que íbamos avanzando porque la parte más sencilla siempre puede ser el tema del canal de adquisición por publicidad digital, ¿no? Pero también estás a la merced de los algoritmos, estás a la merced de la competencia, ¿no? Y entonces eso también cada vez se va volviendo más costoso. Entonces, si bien sigue siendo hoy nuestro canal predeterminado, ¿no? También ya hemos ido generando los canales orgánicos, hemos ido generando también estrategias en TikTok, ¿no? Para hacer TikToks virales, ¿no? O trabajar con microinfluencers e influencers también de negocios, ¿no? El estar yo en podcasts o en eventos de pymes, ¿no? Eso también funciona. Y cuando empiezas a hacer todo eso en conjunto, todo empieza a agarrar un efecto de interés compuesto que a la fecha hoy se ve, ¿no? Y que gracias a que desde el día uno lo pensé así, eh, pues hoy si buscas CRM para WhatsApp en Latinoamérica, estamos en las primeras posiciones. Entonces, eso también fue clave y es difícil porque no todos tienen este feeling o no, es algo que yo he visto mucho, ¿no? Y ahí se me hizo un post viral, ¿no? Porque me decían, oye, pero si no sé de marketing y digo, pues lee un pinche libro, güey. O sea, si eres el dueño de negocio, no me jodas que eres el CEO y no sabes de marketing. O sea, eso es inadmisible y incluso Steve Jobs al principio no sabía nada de marketing. Uno de sus primeros inversionistas fue su mentor en temas de marketing y entonces ahí entendió el valor de crear una marca, el valor de escuchar a tus clientes, el valor de vender un producto con una narrativa, ¿no? Entonces, o sea, todo CEO, si quiere ser exitoso, tiene que aprender de marketing. Entonces, así fue como yo lo pensé. Eso que mencionaste ahorita, hay que marcarlo. Esto va para un segmento cortico, o sea, como un fragmento de lo que acabas de mencionar, porque creo que de verdad pocos CEOs saben de marketing. Y aunque parece obvio, es como lo tienen como algo necesario, pero no es como algo a lo que le ponen demasiada atención a veces y se preocupan por entender cómo Ajá. funciona. Porque eso que mencionaste de que desde el primer día estabas haciendo artículos y ya estabas pensando, ok, eso se va a posicionar y necesito tener una lista de contenidos o una cantidad de contenido también para irme posicionando como referente. Simplemente pudiste haber seguido haciendo anuncios y me preocupo en el año 2 cuando no estén ceros y tenga que arrancar ahí sí de ceros a crear ese posicionamiento, ¿no? Y creo que eso Sí. también viene de que trabajaste en Google y de que tienes también un mindset más global de haber tenido experiencias previas que también te dan idea de, ok, el marketing es importante, la marca es importante y voy a empezar teniendo eso en cuenta, ¿no? Que creo que hace toda la diferencia porque te genera interés compuesto y además tiene un efecto multiplicador. O sea, todo lo que hagas pasa por la marca y pasa también em, por qué pasa si yo apago la pauta mañana. Igual llegaría gente, o sea, hay gente que sabe de la marca. Si mañana necesitan el software, ya hay gente que conoce a Lead Sales sin haber tenido la necesidad previamente, pero ahora sí, entonces ya te buscan. Ese tipo de cosas, pensarlas desde el inicio, creo que te dan ventaja, porque cuando ya llevas 2 años en el mercado, entonces tú dices, bueno, listo, mi principal canal sigue siendo este y me encanta porque tienes una profundidad y especialización en un canal y yo directamente he visto que ustedes realmente tienen una muy buenas campañas,
unos muy buenos formularios optimizados para el equipo comercial, pero eso no quita que tú estás igual desarrollando unos canales ya después de haber dominado ese y lo están haciendo bien. Ujú. Entonces, eso me encanta, Robbie, y yo quiero ir al punto que mencionaste de la narrativa. Yo también estoy obsesionada con el tema de la narrativa, porque al final la narrativa permea todo lo demás, ¿no? O sea, si vas a hacer un video, un reel, si vas a hacer un anuncio, todo parte de, bueno, cómo nos posicionamos y cuál es la forma de comunicar lead sales, el problema que tenemos, los pains que tienen los clientes. Y justo ahorita me estoy leyendo un libro que habla de demand sales y supply sales, que es como tú estás vendiendo desde la perspectiva de tu producto o desde la perspectiva de la necesidad de tu cliente, y eso te cambia toda la mentalidad. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito a qué te referías con eso de la narrativa, y aquí vamos a hablar de eso, y es cómo eso impactó entonces lo que estabas haciendo y lo que sigues haciendo. O sea, para ti, cómo la narrativa permea todo lo demás y cómo armaste esa narrativa y cómo eso incluso cambió la forma en la que comunicabas el producto de pronto al inicio y ahora. O sea, empieza, la base es el inbound marketing, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho que se llama They Ask, You Answer, ¿no? De Marcus Sheridan, que viene dentro de los cursos de HubSpot, donde dice, pues, yo tenía una empresa de construcción de albercas y no tenía dinero en la crisis, y entonces lo que hice, pues, fue escribir artículos de opinión, listados, ¿no? De las 10 top empresas de albercas en mi zona, ¿no? Y entonces, obviamente, como era su página web, él se posicionaba. Desde ahí, libros incluso también de storytelling, ¿no? Hay uno que me gusta mucho que se llama Stories That Stick, de Kindra Hall, que ese también me enseñó mucho a cómo vender un problema, porque el ser humano es muy egoísta, es yo, 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 yo. Entonces, tanto uno como consumidor es, a mí no me importas tú, me importo yo y me importan mis problemas y quién me los resuelve, ¿no? Pero al mismo tiempo cae mucho en el error los emprendedores de, es que mi producto es el chingón y entonces hacen como aquí está el CRM y tiene todas estas funciones y y es el mejor y no manches y somos los mejores. Y ese tipo de publicidad es la que no vende, porque solamente estás hablando de ti. Y se nos va, ¿no? O sea, pues se nos va porque pues estamos metidos en esto, nos encanta lo que hacemos y obviamente pues no vas a poner nada antes que tu bebé del emprendimiento, pero cuando entiendes esto y tiras eso de el ego, literalmente de tu emprendimiento y es, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué le duele? ¿Cómo le hablo a ese cliente? Y eso lo dice en su libro Kindra, donde cuando vendes el problema, estás vendiendo sin vender, porque al final el cliente va a estar más abierto a escuchar. Entonces, nosotros pensábamos que el problema era cómo puedo tener varias personas atendiendo un mismo número, pero a medida que íbamos entendiendo más a nuestros clientes y les preguntábamos incluso, oye, ¿y por qué te quedas en lead sales? ¿Por qué te gusta tanto lead sales? Mucho la respuesta que encontraba, o sea, es que la organización, es que el hecho de tener esto en columnas, en columnas, en columnas, y entonces de ahí era, ok, ¿y cuál es el problema que querías resolver? No, pues de la lista infinita que ahora lo puedo organizar porque pues, en la lista infinita tenía muchos mensajes y estaba perdiendo ventas y no me daba abasto para dar seguimiento. Entonces ahí fue como de ese aha moment y en el momento en el que cambiamos esa narrativa de nuestros primeros ads, ¿no? O sea, pero es un proceso de iteración también, o sea, no le das al clavo a la primera, o sea, medio que funciona y entonces nos dimos cuenta de ello y cambiamos nuestra narrativa a tienes muchos mensajes en redes sociales y estás perdiendo ventas por no poder tener una mejor organización de todos tus contactos que te llegan. Entonces te tengo la solución porque aquí con Lead Sales puedes organizar esto con varias personas y organizar tus chats en columnas. Y eso cambió todo en nuestro crecimiento exponencial porque no solo las campañas empezaron a convertir más leads, sino nosotros también a la hora de venderlo así, hacíamos más clic con el cliente porque estábamos conectando con eso que le dolía y el cliente también era, sí, 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 eso, justo eso, gracias Dios, o sea, ¿dónde pongo mi dinero, no? Entonces, así es como lo hemos visto y funciona, ¿no? Y si aplicas ese mindset para cualquier cosa, ¿no? Y creo que lo dicen mucho de broma,
por ejemplo, Starbucks, ¿no? ¿Qué vende Starbucks? No vende café, vende experiencias. Pero es que es justo, o sea, ahí llegas a un punto más emocional, pero cualquier negocio, si se vende desde el problema, ¿no? Incluso hay otro libro que también me gusta mucho, que es el de Vendes o Vendes de Grant Cardone, ¿no? Que también, o sea, es cierto, o sea, vender real estate, vender una casa, es un tema emocional y es un tema de resolver problemas. Y yo, fíjate, o sea, de milagro, gracias a que leí ese libro, vendí una casa que habían invertido mis papás que llevaba casi 3 años en venta y que no lográbamos venderlo. A ver, no sé si era el cliente correcto, pero yo le toqué los puntos necesarios a esas personas y les empecé a preguntar, oye, ¿y a qué te dedicas? Porque Grant en su libro dice que, o sea, tienes que entender a tu cliente y conocerlo para venderle esas soluciones. Entonces él decía, yo a mi cliente le pregunto, oye, ¿qué te gusta hacer? No, pues me gusta jugar golf. Ah, fíjate que por acá hay un campo de golf muy cercano a esta propiedad, ¿no? Entonces es una buena inversión y entonces le das a eso. Y yo literalmente les empecé a preguntar, oye, ¿qué te gusta? No, pues nos gusta ir a la iglesia. Ah, fíjate que hay una iglesia aquí al lado. No, y es que me gustaría que esto pues fuera una inversión patrimonio para mis hijos. Y yo les vendía lo que sabía también del contexto, que se venía un desarrollo importante de una plaza comercial cerca de eso. Y le dije, y lo ves así, para tus hijos, aquí tu dinero va a crecer, porque fíjate que viene esta plaza y hoy si esto vale esto, o sea, jodido, jodido, se va a duplicar tu inversión en cuestión de pocos años, porque esta plaza ya está a 2 de que la empiecen a construir. Entonces les empecé a dar eso y terminaron comprando la casa, ¿sabes? O sea, entonces son detallitos y no es porque sea real estate, no aplica a tu negocio. Entonces, como que esas cosas a mí me han funcionado, de entender y preguntarle al cliente qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que le duele. De ahí generas una venta muchísimo más fácil y más rápida. Y eso me encanta porque creo que hay un mal concepto de ventas que es como empujar un producto, ¿sabes? Como que simplemente venderlo ya y es como, no, es la gente se convence sola de comprar el producto si el producto también le hace sentido en algo que ya creen o algo que ya les pasa. Entonces, a ti ya te está pasando en lo que tú ya mencionaste, ¿no? Como ya tú dijiste lo que quieres y es como ese producto encaja en esa visión del mundo que ya tienes, ¿no? O sea, si yo estoy buscando un apartamento con vista, volviendo aquí a la metáfora del apartamento, no hay forma de que tú me vendas un apartamento sin vista, por más de que intentes venderme todas las funcionalidades adicionales que tiene. Y tú, en cambio, si encuentro una oportunidad que ya tiene eso y la persona conecta eso con la narrativa del precio, con la inversión, con otras cosas, me hace sentido. Y creo que pasa lo mismo con un producto. Claro que existen las compras por impulso y etcétera, etcétera, pero en realidad cuando la gente está tomando una decisión de compra, al menos también en B2B, yo tengo una visión del mundo, hay un problema o una situación que desencadena la necesidad de buscar una solución, tu tarea es entender cuál es esa situación, ¿no? Entonces, en el caso Sí. del producto de Robbie puede ser perdí mis primeras 3 ventas porque no pude responder a tiempo y se fueron con la competencia. Me dolió. Voy a buscar en Google. O de repente me aparece la publicidad y yo digo, eso me pasó. Voy a ver de qué se trata y si me hace sentido, ¿no? Pero tuvo que venir el disparador porque, y a mí me gusta mucho esta frase, Robbie, que es, si a ti te dan una respuesta, pero tú todavía no te has hecho la pregunta, esa información rebota. O sea, no, Ujú. no se va a quedar en ti. Entonces yo hoy te puedo decir algo y si tú nunca te habías hecho esa pregunta o es algo que te duele, simplemente va a pasar desapercibido porque nuestra atención es limitada, ¿no? Y al final no podemos retener toda la información y todos los estímulos que están a nuestro alrededor. Y por eso hay algo que a mí también me parece muy importante en visibilizar casos como estos y es, si uno no sabe que existe un referente o si uno no sabe que otra persona que se puede hacer lo que uno quiere hacer, muchas veces ni siquiera buscas los cómo puedo hacerlo. Pero si yo tengo una referencia de, oye, mira, Robbie que está en México creando un software que además tiene una escalabilidad mundial y empezó con este insight y habiendo trabajado, si yo no sé eso, de pronto yo no sé que es una posibilidad para mí. Pero ahora que me lo cuentan, totalmente es una posibilidad, ¿no? Y por eso creo que visibilizar los casos de personas de la TAM haciendo cosas increíbles y para el mundo nos da referentes. Y eso me encanta de que estés aquí en este episodio, en esta conversación, ¿no? Entonces, Roy, para ir cerrando, hoy, como CEO de Lead Sales,
en la práctica con tus equipos, porque yo sé que tú estás muy metido también en la ejecución, o sea, y eso me encanta, es en qué Ujú. te enfocas en medir y qué te estás enfocando en mover para poder seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento acelerado que tienen hoy. Lo principal que me enfoco en medir es en la eficiencia operativa. O sea, cuando los números se están dando, pues es signo de que todas las cosas están bien, ¿no? De hecho, eso también lo escuchaba hoy, ¿no? La diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. Y hay gente necia que hace incluso cosas distintas, pero el resultado es igual y son necios de que algún día esa cosa va a pegar y es como, no. Entonces, si el resultado no está cambiando, eres necio. Pero si eres perseverante, vas a empezar a notar que el resultado se va moviendo, ¿no? Entonces, yo estoy muy al pendiente de las métricas clave que existen en en nuestra industria, que es el churn, ¿no? Son las ventas, que es el crecimiento, y trato de ser muy profundo en el análisis de los datos, ¿no? Que creo que también es eso, es algo difícil porque no a todo mundo le gusta, a mí sí me gusta en particular, yo sé que a ti también, entonces es difícil, pero pues si no es tu core, pues por lo menos apaláncate de alguien que te pueda ayudar a entender los datos porque de ahí surgen decisiones más estratégicas, ¿no? Eso es como lo principal que estoy midiendo constantemente y particularmente esta semana, pues sí fui muy rudo con mi equipo de Customer Success porque las métricas de churn no se han movido como queremos y el equipo dice, pero es que estamos haciendo cosas distintas, ya va, pues ya va y el pinche número no se mueve y pues a mí me vale madre, o sea, si el número no se mueve, lo que estás haciendo no funciona y vuelve a pivotear o vuelve a hacer algo porque ese número no está bajando. O por lo menos no me estás dando suficiente insight, ¿no? O sea, tú puedes estar en tu operación y saber todo, pero yo no. Y si no sabes cómo responderme con algo coherente, ¿no? Del decir, bueno, es que todos los que se están yendo es porque ya llevaban un mes completo sin utilizar la plataforma. Ah, diferente que me digas eso, pero si nada más te cuestiono, oye, ¿por qué se están yendo los clientes y no tienes idea? Pues entonces creo que no tienes bien agarradas o bien sujetadas las riendas del negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me enfoco. Y la otra parte, hoy me enfoco en justo cómo seguir contratando el mejor talento especializado de Latinoamérica, ¿no? Principalmente de México. Si no existe en México, pues buscar fuera, pero, pero es porque sí hay una lógica detrás de gente que ya lo haya hecho, gente que ya haya estado en lugares donde se dan las cosas, ¿no? O sea, sí hay un valor en la experiencia, ¿no? Donde si aprendiste bien y lo aplicas en una empresa donde todavía no se hayan hecho esas preguntas o no se haya hecho esa ejecución, va a haber un cambio importante. Entonces, eso también es parte fundamental de lo que estoy haciendo y también ahí, pues es lo que estoy yo, pues medio calculando el riesgo porque también muchos founders con los que platico y que yo les digo que hoy estamos quemando casi $120,000 al mes, me dicen, Roy, pero ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo es posible y cómo puedes vivir con eso, no? O sea, yo estoy quemando 10,000, 20 y pues no, o sea, yo quiero, darme todo el runway posible. Y les digo, pues, o sea, en mi cabeza no hay cabida a que no hagas un all-in, porque si estás invirtiendo en las personas correctas y tienen los objetivos para que, o sea, nunca te pases de ese runway y que antes de que llegues a que se te acabe el dinero, hagas el famoso break-even, que llegues a rentabilidad, pues todo lo tienes que ver como una inversión, ¿no? Y eso creo que también falta mucho en los founders de sentirse cómodos con la deuda. Y esto lo aprendí de un buen mentor, Miguel Curi, que es el director general de Hospitales Mac, que salió a la bolsa mexicana, ¿no? Y yo me acerqué a él y le pregunté, este, oye Miguel, pues dame un consejo, ¿no? Pues o sea, le acabo de levantar 3.7 millones de dólares y pues tengo miedo que se me acabe el dinero. Y me dice, no tengas miedo, güey. O sea, es más, estás en un momento donde tienes que aprovechar esa posición, tienes que contratar al mejor talento y el mejor talento es caro. Pero si tú le pagas bien a esas personas, ¿tú crees que esas personas van a querer que quiebre tu empresa? Claro que no, que están bien pagadas. Entonces van a hacer todo lo que esté dentro de sus manos para que esto jale,
¿no? Y él me decía, pues yo tengo a mis directores y yo les pago más de $10,000 al mes. Y digo, bueno, Miguel, pero yo no tengo tanto dinero, pero pues, o sea, cada quien a sus niveles, ¿no? Pero, pero eso me lo dejó de aprendizaje él y he tratado de seguir así como con paso firme, ¿no? Calculando el riesgo, pero también entendiendo que esas inversiones la inversión en talento humano tiene que rendir siempre y cuando tengas objetivos claros, sepas qué es lo que quieres lograr y para qué viene esa persona a tu equipo, porque mucha gente contrata personas nada más porque lo dice un pinche libro también, no es solamente seguir la teoría, o sea, tienes que también tú aplicar la teoría con el contexto que tú tienes de tu negocio para que funcione y estar muy atento a lo que le duele a tu negocio, ¿no? O sea, particular y volver a lo de las métricas, o sea, también algo que nos dolía a nuestro negocio internamente era pues este crecimiento, la cultura, sobre todo cuando ya llevas 4 añitos trabajando, pues el colaborador se pone a pensar, "Oye, bueno, ya llevo 4 años aquí, pero pues, ¿a dónde vamos, no? ¿Y qué sigue para mí? ¿A dónde voy a llegar yo con ustedes, no? Y eso pues si no le prestas atención, pues también se te puede ir descarrilando el tren y por ende contratamos una head de people, ¿no? Que también son cosas que el emprendedor, creo en Latinoamérica promedio, no lo valora, ¿sabes? O sea, no está mal que al principio no, porque obviamente, o sea, te queda en último lugar el tema de recursos humanos, porque lo primero que tienes que hacer es ventas, tienes que ver finanzas, tienes que ver marketing, ¿no? Pero una vez que ya empiezas a armar ese sistemita y ya estás moviéndote, no descuidar. Claro, te funciona. Entonces, son muchas cosas, son muchas aristas, pero que creo que le estamos haciendo bien y si seguimos por este camino y seguimos juntando el mejor talento, sí vamos a lograr ser, o sea, ni siquiera de México, o sea, de toda Latinoamérica, yo creo que sí tendríamos ese potencial de convertirnos en una de las empresas Big Techs titanes, ¿no? Al lado de Facebook, de Google, de Salesforce, de HubSpot. Y yo quiero llegar a eso. Me encanta, me encanta. Y yo, última, ahora sí, pregunta que te voy a hacer por hoy, Robbie, es, mencionaste algo interesante cuando hablabas de la interacción con el equipo, ¿no? Yo reviso churns. Churn no está llegando al número que debería, ¿no? Y eso yo lo puedo ver con el número. Y luego entro una capa de decir, bueno, ¿y por qué? O sea, como, ¿qué son los insights que me estás trayendo o qué es lo que está pasando? Ujú. Y la respuesta, ¿no? Y los insights y el progreso también luce como estamos entendiendo lo que está saliendo mal también, ¿no? Si no estamos llegando, ¿qué necesitamos hacer para arreglarlo? Y ahí te quiero hacer una pregunta como SEO para que le dejes a las personas que trabajan con SEOs, para que puedan hacer mejor también su trabajo. Y es, tú como SEO estás buscando respuestas a preguntas del negocio y te estás preocupando hacia adelante, que esto tiene que ser rentable, tiene que crecer a un cierto ritmo, tienes como unas problemáticas clarísimas en tu cabeza. ¿Qué hacen las personas superstars que te reportan, que tú valoras demasiado cuando se van a comunicar contigo y te van a traer como problemas y soluciones a esos problemas? Y hay otro video que estaba viendo hace poco y se lo mandé esta semana, de hecho, al equipo porque pues, me puse rudo porque al final de cuentas decía Barack, o sea, hay algo que sucede con este tipo de personas, los top performers, es que ellos, dice Barack, they get shit done, ¿no? O sea, es como lo hacen. Hay muchis, y lo dice, o sea, estoy repitiendo lo que dice Barack, ¿no? O sea, hay mucha gente que es excelente para explicar por qué un problema es difícil o por qué miles de razones para no llegar al resultado, ¿no? Pero ese es el promedio de la gente. Y la gente que realmente es top, lo hacen. O sea, no les importa si es muy difícil, no les importa que si no tienes todos los putos datos, lo haces, porque sabes cuál es el resultado que se tiene que lograr. Entonces, eso, uno como SEO y como manager o así, nos damos cuenta. Nos damos cuenta de la gente que no pone excusas, más bien nos desesperamos más con la gente que te dice, pero es que esto, pero es que no otro, pero. O sea, eso eso es lo que a mí me da cuando trabajo con el equipo. Que sí hay peros, claramente, pero es como, a pesar de, vamos a hacer X, Y, Z también, ¿no? Entonces, eso es lo que más a mí me ayuda, que la gente me diga, ok, Robbie, este número sí está de la chingada, pero
ya tenemos esto y esto y esto y vamos a hacerlo. Y también ya sabemos que nos falta este dato, pero ya hablamos también con el equipo de desarrollo para que nos den los datos. Ya viene eso, Robbie. O sea, que me den esa certeza de que, ok, ahorita no lo tenemos, pero ya está en progreso, ya está en trabajo, ya medio tenemos idea por dónde y está en proceso. Y ahí viene Robbie. O sea, eso a mí me funciona mucho para decir, perfecto. O sea, no es tanto, yo no busco culpables, no busco criticar, sino busco impulsar al equipo, ¿sabes? Porque también, y eso creo que es de los mejores CEOs, son aquellos que empujan a la excelencia a pesar de que todo esté bien. O sea, y eso a veces la gente lo ve, pero Robbie, vamos súper bien, tenemos dinero, apenas estamos empezando el año. Bueno, me vale madres, o sea, yo quiero mejor, porque siempre se puede mejor. Y ese impulso, o sea, habrá gente que dice, no, es que yo no puedo con esto, o es mucha presión, perfecto, pero mi equipo le encanta, o sea, y me lo agradece, ¿no? Gracias, Robbie, por cuestionarnos, ¿no? Por sangolotearnos de que, pues porque creíamos, ¿no? Que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero ya nos dimos cuenta gracias a que tú nunca dejas de apretar, No te que conformas. todavía se puede hacer. No me conformo, exactamente, y que se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, em, eso es lo que busco en un top performer, que no ponga, o sea, que a pesar de las excusas, vea el cómo sí. Eso me encanta. Y en términos de comunicación, Robbie, porque al final el trabajo también es confianza, ¿no? Uno confía o no confía también en lo que están proponiendo, en lo que se está avanzando. ¿Qué cosas para ti fomentan la confianza en que estamos progresando bien y en que se está haciendo lo correcto en términos de interacción con el Pues, equipo, ¿no? pues al final, y esto es algo que sigo trabajando, ¿no? O sea, me cuesta a veces porque es más fácil decir qué hacer a liderar con el qué expectativa tengo, qué resultado busco, ¿no? Porque ese es difícil porque es como, pues queremos llegar a esto. Y lo que genera esa confianza, tanto de mi parte, pero también más del equipo hacia mí, es que si yo, entre más les diga, yo quiero llegar a este resultado de churn, no sé cómo lo van a hacer, pero ustedes, por favor, háganlo. Eso también genera confianza en el equipo de que yo confío en que no les voy a decir qué hacer. O sea, simplemente aquí está el objetivo y tenemos que lograrlo. Y ustedes díganme si tienen bloqueos, si necesitan apoyo de otro departamento. Así es como yo fomento este tipo de comunicación, más como de esto es lo que tenemos que llegar por esto y por esto y por esto. Y también dar mucha transparencia de ¿por qué, no? O sea, no es simplemente capricho de Robbie, es que al final de cuentas, si llegamos a rentabilidad, o sea, extendemos mucho el runway y nos va a ir mejor y podemos reinvertir, puede haber aumentos de sueldo, pueden haber bonos, ¿no? Porque el negocio es sustentable. En cambio, si no lo logramos, bueno, aquí está clarito y yo siempre les comunico cuánto nos queda de dinero y cuánto estamos quemando y que si no lo hacemos, pues va a llegar un punto en el cual no hay dinero y pues vamos a tener que o hacer recortes o nos vamos a tener que apretar el cinturón, ¿no? Y va a estar más feo, ¿no? Entonces, también sobre de eso, genero esa confianza de que el equipo dice, ok, a mí Robbie jamás me va a decir de la nada, pues ya te vas, ¿no? O sea, porque yo sé cuándo me voy a ir si es que no logramos los resultados, ¿no? Y Claro. digo, a ver, y yo soy así, aunque me quedan 27 meses de runway hoy, ¿sabes? Pero nunca sabes si realmente tienes esos 27 o si mañana algo cambia en el mercado Justo. y pues clientes te cancelan, o sea, eso no puedo contar con 27 meses, o sea, yo tengo que buscar rentabilidad muchísimo antes de esos 27 meses. Y me gusta eso que dices de la transparencia, ¿no? Es, si yo soy transparente, entonces la gente sabe también qué esperar de mí, ¿no? En términos de, no es que de la nada un día amanecí y te voy a cambiar todo el tablero y es mientras vayamos No. hacia adelante y tenemos esta visión y estos pasos a seguir, vamos juntos y vamos bien. Eso me gusta. Y ¿sabes qué? O sea, y eso también, o sea, porque a veces uno como CEO también puede ser muy explosivo, pero algo que trato de hacer es hacer un step back a explicar de dónde viene esta emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana que exploté con el equipo de Customer en temas de churn, les di el contexto. Miren, o sea, el contexto viene porque uno de nuestros inversionistas nos hizo muy buenas preguntas que yo sé que no tenemos respuestas a ellas y nos empieza a preguntar de que si realmente tenemos un product market fit, que si realmente
la visión que tenemos de convertirnos en la empresa de ese calibre, ¿no? Si realmente estamos encaminados a ellos o no. Y la respuesta es, hoy no, ahí vamos, pero todavía no. Entonces, de ahí viene, ¿no? Y entonces ya les comparto esto y el equipo es, ok, no, pues sí, es que sí, ya entiendo, Robbie, o sea, porque tienes tú también esta presión de tus inversionistas de seguir creciendo, de seguir, escalando el negocio de manera acelerada, porque ese es el camino que uno escoge a la hora de levantar capital de fondos y de inversionistas, ¿no? O sea, porque tienes que buscar ese crecimiento exponencial y tienes que lograr llegar a ya sea al exit o al IPO, porque ahí es donde ganan todos los demás. Y creo que eso tiene mucho valor del otro lado porque no es que viene de la nada, es que tiene una razón de ser también las preguntas que te estás haciendo, ¿no? Entonces, eso me encanta. Bueno, Robbie, ya cerrando, 3 cosas que para ti han sido claves en este mundo, sí, como en este proceso de emprender, ¿no? Que tú dirías como, estas son 3 cosas que a mí me han servido mucho o me han ayudado a progresar en este proceso. 3 cosas claves. La primera, leer mucho, leer muchos libros. Léete un pinche libro, por Dios. Esa es la primera y la más importante. La segunda, creo que el ser muy real, ¿no? O sea, el nunca dejarte, mover por cosas externas, ¿no? El hecho de que, pues si te está yendo bien, estás saliendo en eventos o la gente te admira y lo que quieras, o sea, no importa, o sea, si eso no lo puedes, complementar con buena ejecución, pues no sirve para nada. Y la tercera, yo creo que definitivamente sería pensar en grande, o sea, pensar en grande es lo que te permite hacer un reverse engineering hacia atrás, ok, sobre ese pensamiento en grande, ¿qué debería de estar haciendo hoy? ¿No? Eso me ha ayudado muchísimo y siempre busco ese pensar en grande cada vez más, ¿no? O sea, al principio era, ¿cómo llegamos a $1 millón? ¿No? Pero ahora ya estoy pensando en cómo llegamos a $100 millones y esto me lo dio hace poquito una de nuestras inversionistas, Gail Wilkinson, de Vitalize, que es la managing partner, que me decía, Robbie, pues si tú quieres llegar a ser esta empresa que dices que quieres, pues tienes que llegar en 5 años a partir de que levantaste inversión a facturar $100 millones al año, ¿no? Entonces, pregúntate y llega, o sea, hasta esa fecha, 2029, y échate para atrás. Y entonces, Tengo que- ¿qué tendrías que estar haciendo este año que te encamine a eso, esa ruta de $100 millones, ¿no? Entonces es como, puta, pues sí, necesito, gente muchísimo más experta, gente que ya haya escalado un negocio de $2.5 millones a 10 millones, por lo menos, porque apenas voy hacia ese camino, ¿no? Entonces, ok, ¿qué personas las tengo? No, quizás no. Entonces, ¿dónde las encuentro? O cómo capacito al equipo que tengo para que me lleve a ese lugar, ¿no? Entonces, eso, creérsela y pensar en grande, creo que también te ayuda a cruzar esas barreras mentales que siempre nos ponemos y también a salirse del pensar chiquito. En Latinoamérica creo que pensamos muy, muy chiquito y toca pensar en grande. Me encanta. Y eso del reverse engineering es muy útil, ¿no? Porque si ya yo sé más o menos qué quiero, puedo ir hacia atrás y saber qué necesito en el proceso para llegar allí. Y eso es mucho más aterrizado que simplemente tener un objetivo muy ambicioso, pero sin tener el proceso de pensamiento de, bueno, ¿y cómo sé si en realidad voy? Robbie, me encantó hablar contigo. Gracias por esta hora de demasiados insights. Y bueno, nada, espero que más adelante tengamos otro. Cuando ya vayas por los 10, ya tendremos otro episodio también. Y bueno, no sé si te quieres despedir con algo, de pronto algo para que conozcan Lead Sales, antes de que cerremos. A ver, me encanta seguir apoyando el emprendimiento y si les gusta lo que escucharon, pues con mucho gusto me pueden seguir ahí en redes donde estoy más activo, que es en LinkedIn y en Instagram, que ahí trato de estar compartiendo insights motivacionales, todo esto, porque pues también lo que le metes a tu mente es lo que sacas, ¿no? Entonces, si les gustó, pues ahí me regalan un follow. Síganlo y además voy a dejar esto en la descripción. Así que está muy fácil para que vayan a encontrar a Robbie. Robbie, un gustazo y espero que volvamos a tener otra conversación pronto.